bien, hoy veremos el tema de continuidad de una función y veremos los 3 pasos para que se cumpla que una función es continua. Y dice así: para que una función sea continua en un punto A se deben de cumplir los siguientes pasos. Paso 1, que f de A exista. Paso 2, que el límite de f de x cuando x tiende a A exista. Y el paso 3, que f de A sea igual al límite de f de x cuando x tiende a A. Es decir, el paso 3 debe ser la igualdad entre el paso 1 y el paso 2. Y bien, veremos los diferentes casos de discontinuidad. Este caso veremos discontinuidad en el paso número 1. Veremos qué sucede. Y muy bien, comenzamos y debemos de tener muy en cuenta los pasos para probar la continuidad de una función. Y el ejercicio dice así: determinar si la función es continua o no en el punto dado. Y tenemos la siguiente función, que es una función a trozos, donde básicamente es una función 2 en 1, que dice que la función x cuadrada más 3 es válida para x menores que 2. Y 4x menos 1 si x es mayor que 2. Muy bien, entonces vamos a probar la discontinuidad en x igual a 2. Vamos a ver si la función es continua o no. Muy bien, pues empezamos con el paso 1 y que debe de existir f de a. En este caso a sería 2 y entonces debe de existir el f de 2. Es decir, empezamos con el paso 1 y vemos que f de 2 no existe, puesto que para ninguna de estas dos funciones es válida cuando x es exactamente igual a 2. Ninguna de estas dos funciones tienen un igual para poderse evaluar, por lo tanto f de 2 no existe y nuestra función es discontinua. Ahora vamos a un caso 2 donde la función es discontinua justamente en el paso 2. Y bien, comenzamos con nuestro segundo ejercicio, donde no olvidemos ocupar los pasos para verificar si una función es continua o discontinua. El ejercicio dice así: determinar si la función es continua o no en el punto dado, y por aquí tenemos la función que dice así: f de x es igual a x cuadrada más 2 si x es menor que 3, o 2x más 4 si x está entre el 3 incluyendo al 3 hasta el 6 sin incluirlo, es decir, entre el 3 y el 6 incluyendo al 3 sin incluir al 6. Por acá tenemos 5x menos 8 si x es mayor o igual a 6 y debemos de probar la continuidad en x igual a 3. Lo primero que vamos a identificar que aquí nos dice es probar la continuidad en x igual a 3. Y vamos a ver en los dominios de las funciones, esta parte de aquí, donde aparece el número 3. Y aparece tanto para la segunda función como para la primera. Es decir, lo que vamos a probar es si estas dos están juntas. Es decir, la continuidad entre estas dos funciones. Para nuestro ejercicio, la tercera función no la vamos a utilizar, puesto que en su dominio no tiene el número 3. Muy bien, entonces comenzamos con el paso 1. Y el paso 1 es que f de a exista, es decir, f de 3. Y vemos que f de 3 vamos a sustituir el 3 en la función que tenga el igual para el número 3. Por aquí vemos que el igual lo tiene la segunda función, 2x más 4, y es donde evaluaremos el 3. 2 por 3 más 4. 2 por 3, 6, más 4 es 10. Por lo tanto, f de a existe y vale 10. Muy bien, vamos al paso 2, verificar que el límite de f de x cuando x tiende a a exista. Muy bien, en este caso a sería 3. Por lo tanto, en el paso 2 debe de existir el límite de f de x cuando x tiende a 3. Muy bien, cuando vimos el concepto del límite, dijimos que para que exista un límite general o puntual, deben de existir
los límites laterales, es decir, el de por la izquierda y el de por la derecha. Para ello, ocupamos una tabla horizontal en donde si nuestro valor es 3, pues nosotros nos vamos a acercar tanto por la izquierda como por la derecha con valores. Si aquí era 3, pues ponemos 2.9 por acá y 3.1 por acá. Y nos vamos cada vez más acercando al valor 3. Por lo tanto, ponemos 3.01 y 3.001 por la derecha. Y por la izquierda, si pusimos 2.9 en el extremo, para acercarnos cada vez más, rellenamos con 9 y sería 2.99 y 2.999. Valores que vamos a sustituir o evaluar en nuestra función que corresponda. Muy bien, entonces estos valores podemos ver que son menores que el 3. 2.9, 2.999, 2.9, 2.99 y 2.999. Valores menores que 3, por lo tanto, son válidos sustituirlos en la primera función, en x cuadrada más 2. Y si nosotros ponemos 2.9 al cuadrado más 2 en la calculadora, nos da 10.41. Si ponemos 2.99 al cuadrado más 2, nos da 10.94. Y si ponemos 2.999 al cuadrado más 2, nos da 10.99. Claramente vemos que cuando la x se acerca al 3 por la izquierda, la y, es decir, la f de x, se acerca o tiende al 11. Está tendiendo a 11. Muy bien. Ahora vamos a la parte de la derecha. Comenzamos con el extremo, que es el más fácil, 3.1. Y estos valores vemos que son mayores que el 3. ¿Ok? ¿Qué función es válida para números mayores que el 3? Sería la segunda función, porque aquí dijimos que son números entre el 3 y el 6. Estos números están entre el 3 y el 6, tantito arriba del 3. Por lo tanto, vamos a sustituir en la segunda función y será 2 por x, que es 3.1, 2 por 3.1 más 4, evaluando con la calculadora nos daría 10.2. Ahora con 3.01, 2 por 3.01 más 4, eso nos daría 10.02. Y evaluando el 3.001, 2 por 3.001 más 4, pues nos daría 10.002. Claramente vemos que cuando la x se acerca al 3 por la derecha, la f de x o la y se acerca o tiende al 10. Y en el concepto de límite vimos que cuando los límites laterales no tienden al mismo valor, el límite general o puntual, ponemos que no existe. Y por lo tanto, como este segundo filtro no se cumple, es decir, que el límite no existe, la función es discontinua. Y bien, ahora veremos un tercer caso donde veremos un ejercicio con discontinuidad en el paso número 3. Y bien, continuamos con los ejercicios. Nuestro ejercicio número 3, vamos a probar la continuidad de esta función que es 3 en 1 en x igual a 3. Como vamos a probar en x igual a 3 nuestra continuidad, analizamos las funciones y vemos dónde aparece el número 3 en los dominios de esas funciones y vemos que en las 3 aparece el número 3. Por lo tanto, quiere decir que ocuparemos las 3 funciones en este ejercicio. Y vamos a empezar con el paso 1 que nos dice que probemos que f de a exista, tomando como a el número 3. Y el paso 1 sería f de 3. Por acá nos dice f de 3 es igual a 8. Nosotros sabemos que debemos de sustituir en alguna de estas 3 funciones el valor 3, donde en los dominios tenga el igual. Y es precisamente en la segunda.
Y aquí dice que cuando la x vale 3, la y es igual a 8. Esta es una función constante en donde no tenemos dónde evaluar, no tenemos una x donde evaluar o sustituir el 3, por lo que directamente cuando la x vale 3, la y vale 8 y por lo tanto f de 3 es igual a 8. Por lo tanto, el paso 1 se cumple, f de a existe, es decir, f de 3 es igual a 8. Vamos con el paso número 2. El paso número 2 dice límite de f de x cuando x tiende a debe de existir. En este caso a vale 3. Debe de existir este límite. Pero para que exista este límite general o puntual, deben de existir sus límites laterales y tender al mismo valor. 3 por la izquierda, 3 por la derecha. Muy bien, hacemos nuestra tabla horizontal en donde proponemos ciertos valores. Si nuestro 3 está aquí en medio, a la izquierda del 3 estaría 2.9, 2.99, 2.999. A la derecha del 3, 3.1, 3.01, 3.001. Muy bien, ahora vamos a empezar con los valores de la izquierda. Viendo que estos valores son menores que el 3, vemos qué función en cuál es válida estos valores y vemos que es en la primera. Aquí dice x menor que 3. Por lo tanto, vamos a sustituir estos valores en la primera función, 2x más 1. Es decir, en la calculadora pondremos 2 por 2.9 más 1 y eso nos dará 6.8. De la misma forma, sustituimos 2 por 2.99 más 1 y nos da 6.98, y si evaluamos con 2.999 nos daría 6.998. Por lo tanto, vemos que cuando la x tiende al 3 o se acerca al 3 por la izquierda, la y o la f de x se acerca al 7, casi es 7. Está tendiendo a ser 7. Muy bien, entonces ya tenemos el primer límite lateral. Ahora vamos por la siguiente parte, que es por la derecha. Estos números son mayores que el 3. Vemos que la función válida es la tercera función y vamos a evaluar o sustituir ahí. Es decir, el 3.1 lo metemos aquí, 3.1 al cuadrado menos 2 lo ponemos en la calculadora y nos dará 7.61. Ahora evaluamos con 3.01 y nos da 7.06. Evaluando con 3.001 en la calculadora, 3.001 al cuadrado menos 2, esto nos daría 7.006. Vemos que conforme la x se acerca al 3 por la derecha, la f de x o la y se acerca al 7. Tiende a ser 7. Le sobra un poquitito, pero tiende a ser 7. Y vemos entonces que cuando los dos límites laterales tienden al mismo valor, el general o puntual vale ese valor, 7. Por lo tanto, el paso 2 se cumple y el límite existe, lo cual nos da apertura al llegar al paso 3. Y el paso 3 es el siguiente: que f de a sea igual al límite de f de x cuando x tiende a. Es decir, f de 3 debe ser igual al límite de f de x cuando x tiende a 3. Igualar lo que obtuvimos en el paso 1 con el paso 2. Si eso es igual, se cumple que una función es continua. Aquí vemos que en el paso 1 f de 3 nos dio 8 y en el paso 2 el límite de f de x cuando x tiende a 3 nos dio 7. Y como son diferentes, 8 es diferente de 7, por lo tanto la función es discontinua. Y bien, finalmente tendremos un caso 4 donde tendremos una función que sea completamente continua, es decir, que cumpla con los 3 pasos. Y bien, comenzamos con nuestro ejercicio número 4, en donde tenemos esta función 3 en 1, en donde probaremos la discontinuidad o continuidad en x igual a 2. Verificamos en los dominios en donde aparece el 2 y vemos que vamos a utilizar
tanto la segunda función como la tercera, la primera no la usaremos. Ok, comenzamos con el paso 1, verificar que f de a exista. Como a es 2, pues vamos a evaluar f de 2 y vamos a ver para qué función es válida el número 2. En este caso, en donde está el igual para el número 2 está en la tercera función. Es decir, evaluaremos aquí 2 al cuadrado más 4 y esto vemos que claramente nos da 8. Es decir, f de 2 existe y vale 8. Vamos al paso 2. El filtro número 2 dice que el límite de f de x cuando x tiende a a debe de existir. Es decir, el límite de f de x cuando x tiende a 2. Para que exista este límite, este general o puntual, deben de existir los límites laterales por la izquierda y por la derecha. Usamos nuestra tablita horizontal, si aquí tenemos el 2, proponemos valores a la izquierda y a la derecha del 2, 1.9, 1.99, 1.999, 2.1, 2.01 y 2.001. Estos valores de la izquierda, vamos a comenzar por acá, vemos que claramente son menores que 2 y vamos a ver entonces dónde evaluar esos valores. Sabemos que la segunda función x cúbica es válida para números entre el menos 1, incluyendo al menos 1, hasta casi el 2. Por lo tanto, estos valores se encuentran dentro de ese rango y entonces evaluaremos en la función x cúbica. Empezamos evaluando 1.9 al cubo nos da 6.859. Si evaluamos 1.99 al cubo nos da 7.88. Ahora si evaluamos 1.999 al cubo nos da 7.998. Claramente vemos que cuando la x se acerca al 2 por la izquierda, la f de x o la y tiende al 8. Y aquí está el resultado de este límite lateral. Ahora veremos el límite lateral por la derecha. Estos valores vemos que claramente son números mayores que el 2. Vemos que función es válida y vemos que sería válida esta función de x cuadrada más 4. Por lo tanto, vamos a evaluar 2.1 al cuadrado más 4 en nuestra calculadora y nos daría 8.41. Ahora si evaluamos 2.01 al cuadrado más 4 nos daría 8.04. Si evaluamos 2.001 al cuadrado más 4 nos daría 8.004. Claramente vemos la tendencia que cuando la x se acerca al 2 por la derecha, la f de x o la y tiende a ser 8 también. Le sobra un poquito, pero tiende a ser 8. Y por lo tanto vemos que si los límites, tanto por la izquierda como por la derecha, tienden al mismo valor, el general o puntual vale lo mismo y sería 8. Por lo tanto, vemos que el paso 2 se cumple y el límite de f de x cuando x tiende a 2 es igual a 8. Damos paso entonces a el filtro número 3, en donde vamos a intentar igualar lo que obtuvimos en el paso 1, f de 2, con el paso 2, límite de f de x cuando x tiende a 2. En el paso 2, f de 2 fue igual a 8, y en el paso 1, f de 2 fue igual a 8, y en el paso 2, límite de f de x cuando x tiende a 2 también fue 8, y por lo tanto tenemos un ejercicio donde la función es continua.